Bienvenidos a Frontera Geek. A propósito del reencuentro entre la ya adulta Dakota Fanning y el gran Denzel Washington en la tercera entrega de El Justiciero, The Equalizer 3, el día de hoy revisamos la cinta que hizo célebre su dupla actoral, Men on Fire, Hombre en Llamas. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Como ya vimos en nuestro video sobre la saga de El Justiciero de Denzel Washington, varias otras producciones también han desarrollado el concepto del vigilante citadino. Y mientras algunas lo hacen de manera sorpresiva, revelando que el protagonista era un letal y entrenado ex agente militar mediante una espectacular escena de acción, otras usan el pasado trágico como inicio del desarrollo del héroe, situarlo frente a una oportunidad de redención. En 1980 fue publicada la novela Men on Fire del escritor Philip Nicholson bajo el seudónimo de A.J. Kinnell, libro que un año después de su lanzamiento ya se había convertido en bestseller y fue traducido en varios idiomas para trascender más allá del mercado inglés y estadounidense. Dicho éxito llevó a que la historia de Nicholson tuviera una primera adaptación fílmica bajo el mismo nombre, Men on Fire de 1987. Cinta protagonizada por el actor estadounidense Scott Glenn junto a otras estrellas de la época como Joe Pesci, Jonathan Pryce, Danny Aiello, etc. Si bien inicialmente el director propuesto para dicho film fue el inglés Tony Scott, su incipiente carrera no fue suficiente para asegurar su elección, por lo que fue ofrecida al italiano Sergio Leone, cuya visión y enfoque, sin embargo, no tuvieron la aceptación ni alcance esperado. Casi 2 décadas después, Arnold Milchan, también productor del primer film, decidió retomar la historia de John Creasy y comenzó con la búsqueda de directores, considerando a Michael Bay, conocido por la saga de Transformers, o a Antoine Fuqua, director de la aclamada Día de Entrenamiento y de la saga Equalizer. Pero el trabajo terminó retornando a las manos de Tony Scott, director de la primera cinta de Top Gun con Tom Cruise, El último Boy Scout con Bruce Willis, o Marea Roja con Denzel Washington y Gene Hackman, entre muchas otras. Es precisamente Denzel quien fue convocado para asumir el rol de John Creasy, actor ganador del Oscar por su rol en Día de Entrenamiento y cuya extensa carrera no requiere mayor presentación. Junto a él, otro grande del cine, el también ganador del Oscar Christopher Walken, actor galardonado por The Deer Hunter de 1978 y por muchas otras y muy variadas producciones. El reconocido italiano Giancarlo Giannini, actor con una enorme cantidad de trabajos de cine independiente como Seven Beauties, producción italiana que le valió la nominación al Oscar como mejor actor. La australiana Radha Mitchell en el papel de Lisa Ramos, actriz también galardonada con premios diversos por su trabajo en producciones como Pitch Black, la adaptación de Silent Hill o The Waiting City. Mickey Rourke, actor que llevó su carrera de manera paralela con el boxeo, famoso sobre todo por su rol en el mítico film 9 semanas y media. Dakota Fanning, actriz que con tan solo 7 años de edad fue galardonada y nominada para varios premios por el film I Am Sam junto a Sean Penn, y que desde entonces ha tenido una fructífera carrera en ascenso, compartiendo escena con grandes estrellas como Charlize Theron,
Robert De Niro, Tom Cruise, etc. Finalmente, Marc Anthony, famoso y exitoso cantante de salsa que también incursionó en el séptimo arte, siendo una de sus más famosas interpretaciones la de Héctor Lavoe en El Cantante, película que protagonizó junto a Jennifer López. Con ya bastante más experiencia, el director Tony Scott sacó adelante el proyecto y lo convirtió en una de sus más célebres películas. Y aunque la supuesta crítica especializada no mostró aprecio por su visión, según se dice, por una posición política, el público sí lo hizo, por lo que además de su recaudación de 130 millones en cines, la cinta dobló esa cifra en venta de DVDs y otros formatos caseros. Otro de los atractivos del film es su soundtrack, composiciones de Harry Gregson Williams, también compositor de la música de la saga Equalizer y de los videojuegos Metal Gear Solid. La música incluye además varios temas latinos tales como Oye Cómo Va del gran Carlos Santana. La historia inicia donde también culmina, en Ciudad de México, un entorno que se presenta como un coto de caza donde el crimen organizado opera sin miedo ni limitación alguna. Proveniente de los Estados Unidos, un hombre pasa la frontera hacia México, un entorno diferente al que estaba acostumbrado. Ya en el país, el hombre llamado John Creasy visita a su viejo amigo Paul Rayburn, con quien tiene una amena reunión en su residencia, un aparente paraíso latino que no llega a hacer olvidar a John la razón de su visita, la búsqueda de redención por los pecados que pesaban en su conciencia, y también la necesidad de ver a su amigo, de sentirse en familia. Mientras tanto, en un restaurante en Ciudad de México, el empresario automotriz Samuel Ramos y su abogado conversan sobre su delicada situación financiera, una crisis que demandó que dejara ir al guardaespaldas que tenía, y por lo cual no podía renovar su póliza de seguro contra secuestros, problema que deciden solucionar contratando personal barato para cubrir el requerimiento, el mismo que poco después Rayburn ofrece a John para que dé un primer paso en la dirección correcta, reconstruirse. Y aunque él afirma no ser el adecuado para tomar un trabajo de esa naturaleza debido a su alcoholismo, Paul insiste en que al menos lo intente. En el primer encuentro entre Ramos y un ya presentable Creasy, Samuel queda impresionado por su currículum, 16 años de experiencia militar y operativos antiterroristas, pero siendo totalmente sincero, John confiesa ser alcohólico, motivo por el que su pretensión salarial era baja, y justo lo que Samuel buscaba, por lo que le indica mantener su condición en secreto, sobre todo de su esposa. En la residencia Ramos, Samuel presenta a Creasy con su esposa Lisa, a quien entrega el currículum de John además de intentar convencerla de que lo acepte para el cargo de guardaespaldas, sugerencia que la mujer, también estadounidense, acepta al sentir una instantánea confianza en él por el vínculo geográfico que compartían, por lo que decide presentarle a la persona a quien iba a proteger, su pequeña hija Lupita, más comúnmente referida solo como Pita, una vivaz niña que por orden de su madre conduce a John hacia el lugar en el que se alojaría desde ese momento. La niña lleva a Creasy a través de la enorme propiedad explicándole algunas cosas que debería saber para efectuar su trabajo, hasta que llegan a la construcción destinada a su hospedaje, un lugar mucho más humilde que la casa, un lunar en toda aquella opulencia. Tras ver el lugar y pedirle a la niña que se refiera a él solo como Creasy, esta se retira y al conversar después con su madre le confiesa que pese a la actitud hosca y fría personalidad de John, este le agradaba, tanto que decide nombrar a su oso de peluche como él, el oso Creasy. John comienza a familiarizarse de nuevo con el uso de armas, pero el consumo de alcohol no solo interfería en sus reflejos, también en su ya inestable condición emocional. Su primer día de trabajo, Creasy intenta concentrarse en la ruta y la observación mientras que Pita lo abarrota de preguntas y diálogos que lo sorprenden y lo dejan un poco confundido. Más aún cuando en el colegio, católico y regido por monjas, la Madre Superiora refiere la profesión de John y si es que éste veía la mano de Dios en lo que hacía. Y aunque él leía la Biblia y conocía bien sus citas y capítulos,
no podía evitar seguir sintiéndose como la oveja descarriada de las parábolas. Al recoger a la niña, este inicia una nueva serie de preguntas que lo incomodan, y sumando eso al caos citadino y su preocupación por su seguridad, termina dejándole en claro que su trabajo era protegerla, no el ser su amigo, por lo que Pita, herida, decide bajarse del auto y volver a abordarlo, pero en el asiento trasero, lejos del malhumorado Chrissy. Aquella situación lo afecta más de lo que esperaba, más aún con la visita de Lisa, a quien también deja en claro su posición, quebrando en ella el intento de socializar y hacer la relación laboral más agradable. Aquella noche, la depresión de John supera su poco autocontrol. Vaso tras vaso ahoga su mente en whisky y continúa hundiéndose en sus penas y trágicos recuerdos, por lo que toma una decisión extrema: cargar su arma, apuntarla hacia su cabeza y jalar el gatillo. Pero el disparo falla, la bala no llega a salir del arma. Confundido, John llama a Rayburn para preguntarle si alguna vez le había sucedido algo parecido, que una bala se atasque en el arma. Paul refiere que sí, alguna vez, por fallas mecánicas en la munición, pero es entonces que refiere algo que solían decir: una bala siempre dice la verdad. Y tras despedirse, bajo una fuerte tormenta y la atenta mirada de Pita, John parece comenzar a entender el mensaje. Al día siguiente, mientras llevaba a Pita a la escuela junto a su madre, John ve un auto que parece seguirlos, por lo que pide a la niña un lápiz e intenta escribir su matrícula. Pero aunque él no puede hacerlo por estar conduciendo al mismo tiempo, ella sí lo hace al notar su preocupación. Llegados a la escuela, John se baja para abrirle la puerta y devolverle su lápiz, pero ella le muestra otro y con una sonrisa entra al recinto, sorprendiéndolo y dejándolo confundido, de nuevo. En la escuela, Chrissy observa a Pita competir en los entrenamientos de natación, percibiendo tanto sus aciertos como sus fallos, y disminuyendo un poco sus barreras emocionales, decide ayudarla a mejorar, por lo que le indica qué es en lo que debe trabajar, interacción con la que Pita comienza a sentirse un poco más cómoda. Ese acercamiento se afianza más en la noche, cuando vuelve a conversar con él debido al retorno del loro que Chrissy dejó antes libre. John comenzaba a sentir simpatía y la niña mucha más alegría. En la mañana siguiente, sus padres salen de viaje por un par de días, por lo que la niña queda al cuidado de Chrissy, tiempo en el que éste comienza a entrenarla para que mejore su récord de natación, y también a ayudarla con las tareas de la escuela, interacciones en las que las barreras de Chrissy bajan aún más, llegando incluso a sonreír con las ingeniosas respuestas y las graciosas muecas de Pita. Así también continúa con su entrenamiento de natación, afianzando aún más su relación, situación que parece ser del agrado de Lisa, quien a su regreso los espía y se percata de que la distante personalidad de Chrissy había variado, al menos con la pequeña. Llegado el día de la competencia, con Samuel y Lisa en otro viaje, Chrissy asiste con la niña, como si fuera su padre, tal como lo señala la madre directora de la escuela. Aquel día, gracias al entrenamiento de John, Pita rompe el ciclo de siempre llegar en tercer lugar ganando la competencia, logro que celebra abrazando a Chrissy tal como si fuera su padre. La lograda confianza y cercanía con la niña permite a John introducirla a su propio mundo, por lo que la lleva a conocer a Rayburn, en cuya compañía pasan gratos momentos de anécdotas y muchas risas, ocasión que Pita ve oportuna para hacerle un regalo que ella compró con su propio dinero. Un pequeño oso de juguete que contenía una medallita de San Judas Tadeo, el patrono de las causas perdidas. Una acertada elección que Paul celebra y que cala aún más en el ya no tan duro pecho de John. Aquella extraña sensación, la pequeña e irreconocible felicidad que sentía lo fortalece lo suficiente para incluso dejar de beber, optando entonces por volver a leer su Biblia. Al retorno de su padre, Pita le pide que le permita dedicarse a la natación y dejar de lado el piano, pero Samuel insiste y le ordena que continúe, refiriendo que solo quería lo mejor para ella,
afirmación que parece decir sin convicción alguna. Al día siguiente, Chrissy lleva a Pita a sus clases de piano, y es durante el viaje que ella refiere haber entendido el por qué le pidió un lápiz aquel día. También le cuenta que ella sí pudo anotar la matrícula del auto en cuestión, información que John toma de manera muy ligera, enfocándose más bien en enseñarle a eructar para que su maestro de piano se niegue a aceptarla para una segunda clase y que pueda regresar a la natación. En la puerta del maestro, Pita le regala una flor, gesto que John toma tiernamente, como de costumbre, y así la despide, esperando afuera del edificio durante una hora, a cuyo término, John comienza a ver un patrón preocupante: la llegada de vehículos policiales que cerraban la calle en la que estaban, y peor aún, la del auto del que Pita anotó la matrícula. Al verla salir, John le grita que corra, y mientras ella lo hace, él se bate a disparos con varios hombres y policías corruptos pese a haber sido herido. Varios de los atacantes mueren, pero ante la caída de John por un segundo y tercer disparo, Pita corre hacia él con un inocente deseo de ayudarlo, poniéndose al alcance de los secuestradores y siendo raptada por estos. Tras aquel suceso, estando inconsciente, John es expuesto por las autoridades ante los medios como un asesino de policías y el principal sospechoso del secuestro de Lupita Ramos. Absurdo anuncio que la periodista Mariana García cuestiona y que gracias a la intervención de un hombre de apellido Manzano logran ridiculizar, exponiendo la naturaleza corrupta de los policías que participaron en el secuestro de la niña. En la residencia Ramos, Lisa sufre la situación mientras la policía y demás autoridades toman posiciones para instalar el centro de operaciones para la negociación. En la tarde, Samuel Ramos espera la llamada de los secuestradores en compañía de su abogado Jordan Kalfus, momento en el que también se hace presente Víctor Fuentes, el jefe de la brigada antisecuestros de la Policía Judicial, para intervenir en la negociación. Paralelamente, Rayburn visita a Chrissy en el hospital, y es ahí donde conoce a Manzano, quien se presenta como director de la Agencia Federal de Investigaciones y exdirector de la Interpol de Roma. Al despertar, John es informado sobre lo sucedido. Él acabó con 4 secuestradores, pero Pita fue raptada, y en esos precisos momentos estaban a punto de negociar el rescate. Los Ramos reciben la llamada de los secuestradores y después de hacer la cínica afirmación de que la familia es lo más valioso del mundo, les dan las instrucciones para la entrega del dinero del rescate, $10 millones a cambio del regreso de Pita. En la hora pactada, Samuel sigue las instrucciones en compañía de Fuentes, mientras que Chrissy es trasladado del hospital hacia una ubicación secreta por Manzano, una medida para evitar que otros policías corruptos atenten contra su vida. Aquella noche, Samuel deja los sacos de dinero en el lugar indicado, pero poco después de hacerlo, se desata en el lugar una balacera en la que él no tuvo parte, una que lo obliga a huir para ponerse a salvo. De vuelta en su casa, los Ramos reciben una nueva llamada del secuestrador, y después de reclamarle una supuesta traición y también la muerte de su sobrino en la fallida transacción, le anuncia que nunca más volvería a ver a su pequeña Pita. La pérdida lleva a Lisa a la histeria, mientras que Samuel no encuentra palabras que decir. Rayburn visita a John en su nueva ubicación, una vecindad humilde que no llamara la atención, y es ahí donde le informa sobre la trágica pérdida de Pita por los inusuales problemas ocurridos la noche del intercambio. John toma su medalla y la aprieta, conteniendo su ira y dolor. Manzano le presenta perfiles de sospechosos del secuestro para reconocimiento, revelándole que todos los rostros que veía pertenecían a policías corruptos, delincuentes protegidos por una fraternidad conocida como la Hermandad. Poco a poco, Chrissy se recupera de los balazos recibidos con la ayuda de Paul, quien se dispone a sacarlo de la ciudad hasta que él, después de notar que estaban siendo seguidos por la periodista de los noticieros, le pide que lo lleve hasta la escena del crimen. Ahí, John observa el lugar e intenta recordar todo lo sucedido mientras lidia con su dolor y su ira.
hasta que la periodista se acerca a él y se ofrece a ayudarlo a salir del predicamento en el que estaba, ser perseguido por la policía corrupta y al mismo tiempo hallar a los verdaderos culpables del secuestro y asesinato de Pita. Es con la mención de la hermandad que John decide aceptar su ayuda bajo sus propios términos. Con un plan en mente, Chrissy pide apoyo a Rayburn, quien acepta ayudarlo con todo lo que necesite mientras sus acciones no requieran aniquilar a nadie. Paul ya había terminado con esa etapa. Con eso claro, John le entrega una lista de todo lo que necesitaba, un arsenal digno de una guerra. Antes de iniciar su campaña, Chrissy retorna a la propiedad Ramos a recoger sus pertenencias y por una primera pista, la libreta de Pita, en donde la pequeña había anotado la placa del vehículo que participó en su secuestro. Mientras se encontraba ahí, Lisa aparece y notablemente dolida, se quiebra culpándose a sí misma porque en su mente, sus ansias de lujo y comodidades los habían conducido a la tragedia que estaban viviendo. Ella no sabía cómo continuar, pero es al preguntar a John qué iba a hacer que ella siente un ligero alivio, cuando éste le anuncia que iba a aniquilar a todos y cada uno de los implicados en el secuestro de Pita, declaración que ella celebra y alienta con ira contenida en sus palabras y dándole el oso de la niña como motivador final. Con el apoyo de Paul, John se hace de un gran arsenal de armas de fuego de todo calibre y potencia, desde pistolas, escopetas, metralletas e incluso granadas y bazucas. Para su primer movimiento, John contacta a Mariana para que le consiga los datos de la matrícula del auto del secuestro. Con la información, John encuentra al dueño del vehículo de aquel día, un policía corrupto, dueño de una arrogancia insoportable, al que con una pistola en mano secuestra y obliga a conducir según sus instrucciones. El auto llega hasta un terreno baldío donde John lo golpea y después de dejarlo desnudo y con las manos atadas al volante, comienza su tortura. Por la arrogante actitud del criminal, John comienza por cortarle un primer dedo, y para que pueda soportar un largo castigo, cauteriza la herida para evitar que se desangre. Un segundo dedo quiebra al sujeto, logrando que confiese algunos detalles del funcionamiento de su organización. El corte de un segmento de su oreja lo hace revelar más información útil respecto a otros implicados, los guardianes, aquellos que recogen a la víctima después del secuestro. Y después de obtener lo que necesitaba, John lo ejecuta. El auto termina cayendo de un precipicio e incendiándose, siendo encontrado después por Manzano. La información que aquel hombre le dio conduce a John a un centro nocturno de música electrónica, en donde después de engañar al guardia, lo obliga a guiarlo hacia los encargados de aquella sección de la organización criminal. Así John toma prisioneros a 2 hombres y una mujer. Uno de ellos es aniquilado como muestra de su determinación. El segundo hombre le entrega una tarjeta por medio de la cual recibía el pago por sus acciones en los secuestros, además de revelarle que el dinero del secuestro había sido robado por Fuentes, el jefe del departamento antisecuestros de la policía judicial. Él fue el culpable de que aquella noche todo saliera mal. Después, John también lo ejecuta con un disparo al corazón. Al interrogar a la mujer, Chrissy obtiene información sobre otros miembros de la organización, pero también algo aún más importante, otra víctima, una niña que había sido secuestrada recientemente. Después de rescatar a la joven, Chrissy inicia un incendio y saca a la gente del lugar con disparos. El antro donde la hermandad operaba arde en llamas, mientras John contacta a Mariana y le informa sobre la niña rescatada. Los incidentes hacen que Manzano se interese en la motivación de Chrissy. Paul le hace ver que Pita le había devuelto las ganas de vivir, y ellos le habían arrebatado eso. Todos iban a arrepentirse de lo que hicieron con Pita. Siendo Fuentes su próximo blanco, un hombre que se movía con numerosos custodios policiales, John se prepara, tomando el departamento de unos ancianos que al ver su poderoso armamento y sus intenciones, le refieren que en la iglesia siempre hablan del perdón. Pero John continúa armándose señalando que el perdón es entre ellos y Dios,
Su trabajo solo era arreglar el encuentro. Chrissy ataca la caravana de autos que protegían a Fuentes con una bazooka. Después, ya en la calle, acaba con los demás hombres a disparos y secuestra al aterrorizado Fuentes. Bajo un puente, John le explica su delicada situación. Mientras estaba inconsciente, le introdujo un poderoso explosivo por su orificio trasero y después de activarlo, le indica que tenía 5 minutos para decirle todo lo que necesitaba saber. Y es así que el hombre revela que el dinero del rescate había sido reemplazado antes de la entrega. En lugar de $10 millones, solo habían $2,5 millones y mucho papel. Acto realizado por el abogado de Ramos, Jordan Kalfus. Con esa nueva información, Chrissy se despide de él y abandona el lugar, dejando a Fuentes volar en pedazos con la poderosa explosión. En casa de Kalfus, John encuentra al abogado ya muerto, flotando decapitado en su propia piscina y una katana ensangrentada en la mesa. Además, un informe de transacciones bancarias que registraba un millonario ingreso a la cuenta de Samuel Ramos. Tras la investigación de Mariana respecto a las cuentas de Kalfus y Samuel, Chrissy vuelve a visitar la propiedad de los Ramos, en donde encara al padre de Pita frente a Lisa. Ramos entonces confiesa haber coordinado el secuestro con Kalfus y los propios secuestradores para dividirse el pago del rescate. El abogado le dijo que Pita solo estaría en una habitación viendo caricaturas, que nada iba a pasarle, y por sus mentiras, él mismo acabó con él. Lisa le pide a John que lo mate o ella misma lo haría, y se retira. Pero John, dándole una oportunidad de redimirse, deja ahí un arma y le entrega la bala que aquella noche no funcionó en él, diciéndole que una bala siempre dice la verdad. Mientras sale de la casa, John escucha el disparo del arma y el fin de la vida de Samuel. Poco después, un operativo de la Brigada de Manzano logra descubrir la ubicación de la familia y el rostro del líder de la organización de secuestradores, La Voz, el mismo que pide a Mariana publicar en los periódicos, y que pese a un acto de amedrentamiento para impedirlo aquella misma noche, termina llegando a la imprenta y revelando el rostro del criminal. Ese mismo día, pese a detectar a John en los alrededores, la Brigada de Manzano decide no interferir en sus actos. Chrissy se escabulle en el humilde vecindario donde vivía la mujer e hijos de La Voz, y tras entrar en la casa, recibe un disparo del hermano del sujeto, pero pese a eso, logra capturarlo y tomarlo como rehén junto a la mujer. Tras confesarle los nombres de ambos, Aurelio y Daniel Rosa Sánchez, la mujer revela el medio de comunicación con La Voz, por lo que Chrissy los obliga a salir al techo de la construcción. Ahí, recibe la llamada de Daniel, a quien después de rechazar toda opción de rescate, hace escuchar el grito de su hermano cuando le vuela parte de la mano con su escopeta. Es recién después que el hombre ofrece algo para John inesperado: el retorno de Pita, ofrecimiento que derrumba su furia al recibir una prueba de vida, el nombre que la pequeña le dio a su osito, Oso Chrissy. Daniel iba a devolver a Pita si es que John se entregaba a él y le permitía a su familia vivir. Después de aceptar el trato, Chrissy contacta a Elisa y le pide que vaya al lugar pactado, puesto que había posibilidad de que la niña estuviera viva. En el lugar, John instruye a Lisa para que deje ir al rehén solo cuando la niña estuviera con ella, y entonces que la tome y se vaya del lugar, sin esperar por él. Después de despedirse con una mirada, Chrissy inicia su última caminata. Al quedar a la vista de los hombres de Daniel, estos abren uno de los autos y revelan que era verdad. Pita estaba viva. La niña corre desesperadamente hacia John y al llegar a él lo abraza como si fuera su padre. Él disfraza su cercano destino con una sonrisa que haga sonreír también a la pequeña. Y después de que ella le dijera que lo quería y él hiciera lo mismo, la envía corriendo donde su madre. Lisa saca a Aurelio y lo deja ir antes de abrazar a su pequeña. Con una mira sobre su pecho,
Chrissy cumple su palabra y continúa caminando hasta entregarse a los criminales. En brazos de su madre, Pita ve en dirección de John, mientras que él, dentro de uno de los vehículos, empuñando la medalla que Pita le regaló, fallece por sus varias heridas. Poco después, Daniel Sánchez Rosas fue ejecutado por Manzano en un operativo para arrestarlo. Su muerte fue disfrazada como un caso de resistencia al arresto. Esa es la historia de Man on Fire, Hombre en Llamas, el capítulo final de la vida de John Chrissy, un hombre errante que vive atormentado por su pasado y que ha perdido la brújula, algo que en el público japonés generó gran interés por su parecido al concepto del Ronin, un samurái sin un amo al que servir y que deambula por la vida buscando recuperar su honor. Chrissy es un hombre aparentemente creyente en Dios que intentó acabar con su existencia y que por azares del destino o intervención divina no pudo hacerlo, obteniendo sin saberlo una oportunidad de volver a vivir y redimirse. Si bien la segunda mitad de la película es la más llamativa por la acción y la expectativa que genera, la parte inicial, las interacciones entre él y Pita, magistralmente actuadas por Denzel y la pequeña Dakota Fanning, son sin duda el corazón de la historia, el elemento cautivador, el que genera identificación. Es después, ante la tragedia y la cínica y odiosa arrogancia criminal de los antagonistas, que todos nos ponemos en los zapatos del Vengador y apoyamos su campaña. Imposible no identificarse, puesto que en las sociedades en las que vivimos, muchas veces vemos el cómo las limitaciones y las leyes parecen favorecer más al agresor que al agredido, y eso sin contar la corrupción y las infiltraciones en los organismos que se supone deberían velar por el orden y la seguridad de la gente de bien. Tal como lo dice Rayburn en su conversación con Manzano, John iba a impartir más justicia en un solo fin de semana que toda una década de juzgados y tribunales. Y no podríamos estar más de acuerdo. Los monstruos deben ser tratados como tales. La forma en la que Chrissy efectúa su venganza, ascendiendo en intensidad y de manera quizás exagerada para el mundo real, es precisamente lo que genera la identificación con él. ¿Qué persona de bien no ha deseado que la criminalidad pague como realmente merece? En el mundo real, esto ocurre todo el tiempo, y es de lo real que la historia de Chrissy también surgió. Según se sabe, el autor de la novela basó su historia en dos eventos históricos: el secuestro del hijo de un empresario en Singapur, crimen que terminó con la muerte de la víctima, y el secuestro del nieto del millonario Paul Getty durante su estancia en Roma en la década de los 70. El joven Paul Getty III retornó a casa tras el pago de más de $2 millones a los secuestradores. Si bien ambas adaptaciones de la novela original se tomaron varias licencias creativas, la protagonizada por Denzel lo hizo aún más, estableciendo el escenario de la historia en México, a diferencia de la novela y la primera adaptación, puesto que éstas se desarrollan en Italia, país que en ese entonces tenía una alta tasa de ese tipo de crímenes. En la novela, bastante más cruda, la tragedia de la niña que cautivó el corazón de John Chrissy fue real. La pequeña sí murió, y en condiciones más que aberrantes. Otra gran diferencia es que el protagonista, John, no murió al final de la novela, y es que fue tanto el éxito alcanzado por el primer libro que, aún bajo el seudónimo de A.J. Kinnell, Nicholson publicó no una, sino 4 secuelas literarias, prácticamente anuales, de Man on Fire. Al final de esa primera novela, Chrissy vuelve a tener un interés amoroso y de ahí su historia evoluciona. The Perfect Kill de 1992, historia en la que John busca venganza por la muerte de su esposa e hija en un atentado, al mismo tiempo que entrena a un huérfano del mismo incidente a su propia imagen y semejanza. The Blue Ring del 93, novela en la que Chrissy conoce a una joven adicta a las drogas de tan solo 13 años, una de las víctimas de una organización criminal de magnitud mundial, situación por la que retoma las armas buscando acabar con el origen de todos los males de la joven. Blackhorn del 94. John Chrissy es contratado por una mujer para rastrear y encontrar a los asesinos de sus padres,
misión que lo llevará desde Asia hasta África, creando una nueva vorágine de venganza y violencia. Y Message from Hell del 96, relato en el que John ve regresar a los fantasmas de su pasado, de la guerra de Vietnam, una nueva amenaza originada en el calor de la guerra que siempre buscó olvidar. Es innegable que la vida de John Creasy en los libros es bastante similar a la de Robert McCall en la saga moderna de The Equalizer, sobre todo en The Blue Ring, una historia muy similar a la de Alina, la joven cuyo drama inicia todos los eventos de dichas películas. Curiosamente, Equalizer 3 traslada la acción a Italia, país en el que la saga original de Hombre en Llamas se desarrolla, y para quienes están pendientes de ese próximo estreno, también saben que Dakota Fanning y Denzel Washington vuelven a actuar juntos. No existen conexiones entre ambas películas, pero ciertamente parece que las hubiera. ¿Les gustaría que John Creasy y Robert McCall fueran uno y el mismo? Los leemos en los comentarios. Dicho sea de paso, Hombre en Llamas tiene algunas escenas cortadas e incluso un final alternativo. Parte de la historia original presenta a Creasy teniendo una tensa conversación con el abogado Jordan Calhoun. Otra nos permite ver la totalidad del acuerdo entre Samuel y el abogado, escena que seguramente fue cortada porque hubiera revelado el corazón del complot desde un principio. También existe una secuencia en la que Lisa, en compañía de John, queda en medio del fuego cruzado de un atentado o un intento de secuestro ajeno a ellos. Creasy protege a Lisa durante el incidente, razón por la que después ella propicia un acercamiento romántico que John mismo detiene. Y lo más importante, el final alternativo, muestra cómo Creasy es llevado hasta la residencia de la voz, en donde tiene una corta entrevista con el arrogante sujeto, y es justo antes de que éste lo ejecute que John activa un explosivo que cargaba consigo, volándose junto con Daniel Rosas, el líder de la organización criminal. Hombre en Llamas es una historia sobre amor y redención en un escenario de tragedia y mucha acción. Un blockbuster con todos los elementos necesarios para atraer y cautivar al público. Pero más allá de las explosiones y el imponente antihéroe, es un relato sobre humanidad y segundas oportunidades. Ya lo comentamos antes, la gran incógnita con la que toda persona algún momento tiene que lidiar es sobre cuál es su propósito en el mundo. Y a veces, como con Creasy, quizás la búsqueda no se trate de encontrar un motivo para vivir, sino de encontrar uno por el que valga la pena morir. Enviamos un saludo especial a nuestro amigo y miembro del canal, Salvador Humberto Salinas Rubio, por su cumpleaños este 8 de septiembre. Esperamos que hayas pasado un día excelente, y como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.